Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Evidentemente, hoy es día de gozo, día de alegría, porque es el primer día de la semana, es el día que adoramos al Señor en espíritu y en verdad como Iglesia de Cristo, y por supuesto que honramos su nombre y que en nuestras mentes y corazones hay mucha felicidad porque cumplimos con el mandamiento que Él nos manda que hagamos el primer día de la semana. Por supuesto, ya hemos cantado, ahora estamos en el estudio de la palabra, ya hemos orado también y vamos a seguir orando. Después de los estudios pasaremos a la celebración de la mesa del Señor y también nuestra ofrenda que damos cada primer día de la semana. Como ustedes saben, los días del Señor hemos estado estudiando el libro de Génesis y yo estoy muy contento. ¿Por qué estoy muy contento? No quiero decir que los otros días del Señor no estoy contento, no estoy feliz, pero el gozo es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque voy a llegar a la conclusión del libro de Génesis en el capítulo 50. Ha sido, creo que más de un año, no puedo tener establecida la fecha que empecé este estudio. A veces, como humanos, se nos cree imposible llegar a un final de un estudio tan largo, pero gracias al Señor que me ha dado vida, que me ha dado aliento, que me ha dado fuerza mental y sobre todo fuerza espiritual para presentar este estudio. Ahora vamos a ver el final de este capítulo que trata sobre la sepultura de Jacob y los últimos años de José. Ya hemos visto parte de ellos, hemos visto 3 lecciones, serán 5 lecciones de este capítulo 50. Por supuesto, también les doy a conocer que vamos a aprender las lecciones de vida que nos da este capítulo tan interesante como parte conclusiva de que el Espíritu Santo así lo determinó a través del escritor Moisés. Al final les voy a dar una sorpresa y claro, al final de la segunda clase les voy a dar un anuncio, ¿ve? De tal manera pues que vamos a proseguir con este estudio, pero antes, por supuesto, pidamos la dirección de nuestro Padre Celestial. Antes quiero volverles a decir, transmitimos a través de nuestro propio sitio web www.iglesiadecristo.xyz, todo pegado y todo en minúscula. Si usted separa, equivale a que no ha escrito nada y no puede consultar nuestra página. Se lo repito, www.iglesiadecristo.xyz. No hay otra dirección de Iglesia de Cristo que se repita, son direcciones únicas. Oremos. Padre Celestial, te damos agradecimientos porque nos permites de nuevo estudiar tu santa palabra. Gracias, Señor, muy en especial porque este día concluimos el estudio del libro de Génesis. Gracias porque tú me has dado la bendición y nos has dado la bendición como iglesia de poder transmitirlo llegando a un final feliz. Lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno,
Ahora vamos a continuar con las instrucciones de sepultura de José y su muerte. Y esto está comprendido en los versos 22 hasta el 26. Vamos a leer estos versículos, Génesis 50, 22 hasta el 26. Dice la palabra de Dios: y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham e Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bueno, como ya es costumbre, ustedes conocen mi método de enseñanza. Vamos al análisis versículo por versículo. Y vámonos al versículo 22. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. José no hizo ningún intento por dejar Egipto. Se mantuvo fiel a Faraón, que bajo la labor providencial de Dios lo había salvado de la cárcel y lo había elevado a la posición de segundo al mando en el gobierno egipcio. Él, a su vez, había sido una gran bendición para los egipcios y para los pueblos del mundo mediterráneo, por supuesto, del mundo mediterráneo suroeste, guardando grano y usándolo con prudencia para repeler el hambre durante 7 años de una devastadora sequía. De esta manera participó en el encargo patriarcal que había sido dado primeramente a Abraham: serás bendición, que se lo dice desde Génesis 12:2. Además jugó un papel importante en la promesa original: serán vencidas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Doy una aclaración. Probablemente esta clase va a ser un poco corta, pero se los aclaro. ¿Por qué va a ser un poco corta? Porque quiero dejar la segunda parte, que será la final, para la hora del sermón. Quiero que las lecciones que vienen a la hora del sermón sellen la enseñanza que nos da en su totalidad el libro de Génesis. Por el resto de sus días, José vivió en Egipto con toda la casa de su padre y alcanzó la edad egipcia ideal de 110 años antes de morir. Yo personalmente les digo, usted pensará que yo estoy loco o que estoy fuera de orden. Pero yo pienso que José vivió muy poco tiempo, hermano, para todo lo bueno que había hecho. Yo sé que usted me dirá: no, hermano, 110 años es abuso. Pero es que su padre llegó a los 149 años
Jacob llegó a los 175 años y luego todo lo que había hecho. Pero yo le aclaro esto, ante los propósitos de Dios, yo nunca me voy a oponer. Dios así lo quiso y murió a esa edad. ¿Qué es lo que puedo decir? Que sus primeros 17 años los pasó en Canaán. En tanto, sus últimos 93 años los pasó en Egipto. Por lo tanto, política y culturalmente fue más egipcio que hebreo. Y esto también yo lo ilustro con muchos jóvenes salvadoreños, me quedo con mi nacionalidad, que han emigrado a los Estados Unidos, a Canadá, a Australia, a otros lugares, que emigraron justamente de la edad de 17 años. Hace poco, hace 2 domingos, vino una hermana del Bronx, Nueva York. ¿Y cuántos años tiene de vivir en el Bronx, Nueva York? 40 años, hermano, dice. O sea, se fue de la edad de 15 años. Entonces, la cultura mayor que se agarra es del país de donde se vive. Entonces, ¿qué puedo seguir diciendo? En cuanto a la religión, sin embargo, José creía en el Shaddai, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Sabía que era la voluntad de Dios que la familia de Jacob permaneciera en Egipto, donde el Señor lo multiplicaría para ser una gran nación. En la plenitud del tiempo, Dios los llevaría a la tierra de Canaán y se las daría a ellos como su posesión y tierra natal. Esto es bien claro. Claro, posteriormente en otros estudios vamos a ver esta situación. Versículo 23. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Ya en varias ocasiones les he mencionado que una generación, como pueden ser 30 años, varía entre 30 a 33 años. Y claro, él vive 110 años, suficiente como para que viviera 3 generaciones. ¿Ve? En el caso mío, tengo 73 años, se puede decir que ya voy sobre, creo, sumando 2 de 30 serían 60, tengo 73, como que ya puedo decir que he entrado a la tercera generación. No estoy hablando de hijos ni de nietos, sino que estoy hablando en el tiempo cronológico, ¿ve? En ese tiempo me refiero. Por eso es que cuando hablamos de generaciones y cuando queremos recordar situaciones del pasado, algunas están frescas aquí. Al día de ayer a mi esposa le dilucidaba a la hora de la noche que oramos sobre una situación, ahorita no recuerdo qué fue lo que le recordé, y se me vino a la mente, fíjate que estoy recordando esto y esto y esto, y eso estaba hablando por lo menos de 40, 50 años atrás, hermano. Pero ¿qué sucede? Muchas veces sucede que entre los hermanos sanguíneos queremos recordar algunas cosas. Y mi hermano mayor, que me sigue a mí, que tiene 76 años, me dice, ¿te acordás, Alex, de esto y esto y esto? Para mí pasó de noche. No recuerdo nada. Pero yo
que soy menor 3 años. ¿Te acordás, Mario? Le digo, de esto y esto y esto y esto y esto. Para él pasó de noche. Fíjense bien cómo es la situación de este subconsciente. El subconsciente a veces nos ayuda y a veces nos traiciona. Pero eso así es normal, es como mi esposa se aflige mucho. Fíjate que doy la vuelta y se me olvida lo que voy a hacer. No te aflijas, le digo. Si a todos nos pasa eso, le pasa a Vanessa, a Ligia, Sara, que tienen 40 y pico de años, le digo, a todos se nos olvida que damos la vuelta y se nos va a olvidar esto. Yo recuerdo una anécdota de mi mamá. Mi mamá tenía la costumbre que nos contaba lo mismo, y no les exagero, nos contaba lo mismo por 50 o más veces. Y claro, yo tenía que escucharle, ya no me agradaba, pero porque ya la sabía la historia. ¿Ve? Y un día se lo dije a un hermano 14 años mayor que yo. Le dije, fíjate que esto y esto y esto, mi mamá me cuenta lo mismo y a mí me es desagradable. Y saben que me dio una lección él. Me dijo, afligite cuando ya no te repita lo mismo, me dijo. Y me dijo una verdad. Porque mi madre repetía aquello como que el día de ayer le había sucedido. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en las generaciones. En los tiempos bíblicos, vivir lo suficiente para ver nietos, hermanos, era considerado una de las alegrías más grandes y mayores logros de la vida. Miren el libro de Job, en el 42:16. Después de esto vivió Job 140 años, imagínense, después de todo lo que le pasó, 140 años más, hermano. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Entonces, dice Salmos 128:6, y verás a los hijos de tus hijos, pasa sobre Israel. Dice en Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. 2 lecciones. Mi esposa y yo, lo vuelvo a decir, no me da vergüenza, vivimos sufriendo, hermanos, sufriendo emocionalmente, porque nuestros únicos 2 nietos están lejos. Yo quisiera tener dinero para volar una vez por mes y poder verlos, estar 1 o 2 semanas, regresar y al mes verlos, más ahora que están pequeñitos y que son graciosos y que a esa edad le hacen caso a los abuelos. Ve, hay un tiempo que cuando ya están en sus desarrollos se olvidan de uno, pero ahora los queremos disfrutar. Por eso dice, corona de los viejos son los nietos. Y oigan bien, para ustedes hijas que me están escuchando, y la honra de los hijos, sus padres. José vivió lo suficiente para ver la 3ª generación. ¿Cuál es la 3ª generación? Sus bisnietos, por medio de los hijos de Efraín. Esa es la 3ª generación que vio José. Además, José vio a otros bisnietos, los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Nacieron sobre las rodillas de José, como cuando Jacob tomó los 2 hijos de José, Efraín y Manasés, sobre sus rodillas y los adoptó. Ya he explicado mucho, el nacer bajo las rodillas era nacer bajo su protección, y se acostumbraba que en aquellos tiempos, en los partos, la madre o la nuera o la suegra se ponía a las rodillas de la nuera o hija que iba a dar a luz para recibir al niño o a los niños, ¿ve?
Era una situación muy hermosa. Bendito aquellos que tienen esa habilidad. Yo soy inútil para eso, hermanos. Si mi esposa me hubiera obligado a que viera el nacimiento de mis hijas, me hubiera hecho una tortura enorme. Yo no soy de cuestiones médicas, hermanos. Con solo ver un poco de sangre, no me agrada para nada. Bueno, como viejo estoy contando muchas cosas, hermanos. Los viejos tenemos muchas anécdotas. José entonces fue bendecido para adoptar la tercera generación de los hijos de Efraín como suya. Muchas generaciones después, los descendientes de Maquir, hijos de Manasés, se convirtieron en poderosos guerreros y príncipes en la conquista de la tierra de Canaán. Dice Jueces 5:14, de Efraín vinieron los radicados en Amalec, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos, de Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Bueno, entremos al versículo 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. José no únicamente tuvo una vida larga, su vida también estuvo llena de muchas bendiciones de Dios y de Faraón. Había pasado de los trapos de la esclavitud a la riqueza, poder y fama, como el segundo al mando en Egipto. Usted imagínese que me escucha, hermano o hermana, si usted está en una extrema pobreza. Yo no le deseo eso, por supuesto. Y que de repente usted de esa pobreza, no le digo esclavitud porque nosotros ya no tenemos ese sistema, sino que de su pobreza usted pasa a la riqueza, usted pasa al poder, usted pasa a la fama, como el caso de José, que fue el segundo al mando en Egipto. Incluso con tanta fama y tantos logros mundanos, porque así fue, José fue un hombre humilde de Dios. Cuando él se dio cuenta de que le quedaba poco tiempo y que estaba a punto de morir, reunió a sus hermanos para algunas últimas palabras y como testimonio de fe, pues. Sus declaraciones no contienen ningún indicio de orgullo ni alarde de méritos poseídos de forma individual o como familia. La vida de estos hermanos y el futuro de sus descendientes estaban fundamentados en el favor inmerecido de Dios. ¿Qué es esto, hermanos? Es la gracia de Dios. Esa es la realidad. Por lo tanto, José vio necesario enfatizar que Dios ciertamente los visitaría mientras él estaba en Egipto. El verbo hebreo encontrado aquí es la palabra hebrea pakad, con D al final y con Q, pakad. Este verbo hebreo quiere decir literalmente visitar. La nueva versión internacional explica el modismo, consignando que Dios ciertamente vendría en su ayuda. El cumplimiento de estas palabras se encuentra en el libro de Éxodo, donde se utiliza pakad, o sea, visitar, para la preocupación e intervención del Señor por los israelitas en medio de su miserable servidumbre.
Voy a adelantarme a leer Éxodo 3:16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Luego vámonos a Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Y luego en Éxodo 13:19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces, José también señaló que Egipto no sería el hogar permanente de los israelitas. En un futuro lejano, cuando se hubieran multiplicado lo suficiente, el Señor los haría subir de esa tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y usted lo tiene bien estudiado cuando estudiamos Génesis 12, Génesis 17, Génesis 26, Génesis 28 y por último Génesis 35. Versículo 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. José reafirmó que Dios ciertamente visitaría, o sea, para acá, hermanos, a sus hermanos, lo cual estaba en consonancia con las promesas de Dios a los patriarcas, que decían que Él los cuidaría y los bendeciría. Ya le vuelvo a recordar, Génesis 12, Génesis 26, Génesis 28, 31 y 48. Y en el 48, 21 dijo: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Al igual que Jacob había requerido un juramento de parte de José con respecto a su cultura en Canaán, cuando estudiamos el capítulo 47 y 49, lo vimos claramente. José también hizo jurar a sus hermanos que llevaran sus huesos con ellos cuando salieran de Egipto. Muchos años después, durante el Éxodo, Moisés honró el juramento que los hermanos de José habían hecho a José. Los israelitas tomaron sus huesos con ellos cuando salieron de Egipto en el Éxodo. Miren lo que dice Éxodo 13:19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Las instrucciones finales de José a sus hermanos acerca de sus huesos sirven como testimonio de su fe. De todos los eventos más importantes de la vida de José, este es el único que destacó en la mente del autor de Hebreos, que incluyó a José en el capítulo dedicado a los héroes de la fe. Noten lo que nos dice Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Al final de las conquistas de Josué,
y el comienzo del período de los jueces, los israelitas sepultaron los huesos de José en Siquén, donde Jacob había comprado una parcela de terreno de Hamor, padre de Siquén. Y mire, fíjese qué curioso que está documentado en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 32. Dice, y enterraron en Siquén los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Ve? Bueno, entremos al versículo 26, que será el último. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. El autor terminó el relato de Génesis repitiendo que murió José a la edad de 110 años. Y dice aquí, cuando estudiamos Génesis 50, verso 22, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y añadió que el cuerpo de José lo embalsamaron. Ya hemos hablado sobre en qué consistía el embalsamiento. Bueno, y hay una cosa bien curiosa que dice que fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Qué es lo que vemos de esto? Que es la única referencia a un ataúd en el Antiguo Testamento, y demuestra que José parecía ser un egipcio externamente. Sin embargo, en su corazón había permanecido israelita. Estaba comprometido con el Dios de sus padres. Murió en el triunfo de una fe viva, creyendo que sus huesos serían sacados de Egipto para descansar con los patriarcas cuando sus descendientes consiguieran la posesión de la tierra de Canaán. Imagínense, esto para mí es totalmente admirable. ¿Por qué? Si solo vivió 17 años en Canaán, un cipote, como le decimos nosotros a los jóvenes, un cipote que obligadamente lo emigran a otro país, no con su gusto, acuérdense, fue vendido. Y luego su cultura la desarrolla por 93 años en otro país. Pues yo no puedo esperar que un salvadoreño venga de los Estados Unidos, de Australia, de Canadá, de donde sea, de Japón, que tiene 40 años de vivir allá, que se fue de 15 años, de 17 años, y molestarme porque ha olvidado la cultura salvadoreña. No, hombre, eso es una tontería de parte mía. Yo no puedo esperar que mis nietos apenas de 7 y 5 años tengan costumbrismos salvadoreños, cuando el costumbrismo, el hablado, aún sus comidas son de tipo mexicano. Yo no puedo esperar eso, ni puedo molestarme. No, mira, si sos salvadoreño o salvadoreña y tenés que hablar como nosotros, te tiene que gustar lo mismo que a nosotros. No, tenemos que entender esa situación. Pero le vuelvo a repetir, lo admirable de José, que nunca olvidó al Shaddai, nunca olvidó al Dios verdadero, nunca olvidó al Dios de Abraham, nunca olvidó al Dios de Isaac
nunca olvidó al Dios de Jacob. Fue respetuoso y por eso, desde que Dios le dio la bendición de la interpretación de los sueños, por eso Dios le bendijo enormemente, porque siempre le dijo cuando interpretaba los sueños que era voluntad de Dios. Dios dirá, Dios es el que tiene la última palabra. Y eso es lo que nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que entender, que en nuestras vidas, como hijos e hijas de Dios, Dios es el que tiene la última palabra. Amén, hermanos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites aprender aún más de lo divino, lo grande que es tu palabra. Este libro nos enseña mucho para vivir una vida cristiana entregada a ti. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.